Buenos días, compañeros. Esta es la presentación de mi tesis que para obtener el título de doctorado en desarrollo educativo, pues presenta su servidora, Cristina Citlali Valle Centeno, y tengo como director de tesis al doctor Manuel Morales Salazar. El tema de mi investigación es asertividad en las estrategias de enseñanza que promueve el aprendizaje del idioma inglés a nivel bachillerato. Para comenzar, en el planteamiento del problema, primeramente quiero empezar con los antecedentes. En el primer lugar tenemos el ámbito familiar. En él se nos muestra que el aprendizaje de la lengua materna se da primero en la familia y ya su dominio se extiende a los niveles educativos, específicamente pues dentro de la institución. Ya después el individuo puede adquirir el interés por aprender una segunda lengua, ya sea por crecimiento educativo o profesional. Y aquí se vuelve de suma importancia la motivación, la actitud y las estrategias que este individuo utilice para aprender el idioma. Parte del interés se da en el hecho de que pues, el inglés es considerado el idioma universal y su conocimiento se vuelve importante dentro de la demanda laboral de México. Entonces, resulta crucial su aprendizaje para el crecimiento del alumno de bachillerato. Como tercer punto tenemos que desde la implementación del idioma inglés dentro del plan de estudios de la Secretaría de Educación Pública, se han desarrollado estrategias para su aprendizaje, estas basadas en investigaciones que buscan aclarar las características del docente y del alumno durante el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés. Desde el 2007, la Inter-American Partnership for Education, o la IAPE por sus siglas, ha trabajado para transformar la enseñanza del idioma inglés en las escuelas públicas de México. Sin embargo, estudios como, en el punto número 4, como el aprendizaje del inglés en México, nos muestra que el 79% de los estudiantes de bachillerato no comprenden nada del idioma inglés. Y pruebas como el examen del uso y comprensión del idioma inglés para egresados de secundaria fue aplicado en el 2015 a 504 docentes, de los cuales más de la mitad de esos docentes no lograron alcanzar el nivel mínimo que se le pide al alumno egresado de secundaria. Estamos hablando que el alumno tiene que egresar de secundaria, tiene que entrar con bachillerato mínimo con el nivel B1, que es como que el inicio del intermedio, ni siquiera es un nivel muy alto. Cuando, de acuerdo a entidades como Mexicanos Primero, el docente debe tener mínimo un nivel B2 para poder dar clases. Y pues más de la mitad de esos 504 pues no lo habían logrado. Es por eso que a partir de todo esto se generan las siguientes interrogantes para la investigación. Tenemos qué estrategias resultan asertivas en el proceso de enseñanza del idioma inglés. ¿Qué aspectos favorecen el rendimiento académico del alumno en el estudio del inglés? Ay, perdón si se escucha mi perro. ¿Qué relación existe entre el programa con las estrategias de enseñanza de la materia de inglés? ¿Y qué aspectos debe poseer el docente de manera asertiva para promover en los alumnos el interés en el estudio del idioma inglés? Entonces, ya con estas interrogantes se genera el objetivo general de la investigación. Aquí lo que buscamos es analizar las estrategias en el proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés como lengua extranjera en el CBETA 21. El CBETA 21 es el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario número 21, pero vamos a hablar con más detalle de él más adelante. Entonces, tenemos como objetivos específicos, primero, identificar los aspectos que favorecen el rendimiento académico del discente en el estudio del inglés. Identificar los aspectos que debe poseer el docente para promover ese interés en el estudio del idioma inglés y analizar el interés de los estudiantes en el logro del aprendizaje del idioma inglés. Ya para la justificación de esta investigación, primeramente tenemos que pues, el conocimiento de la lengua inglés resulta en una ventaja para la inserción ya sea universitaria o laboral para el estudiante de bachillerato. Por lo que es deber del docente que éste implemente estrategias que resulten asertivas y que permitan detectar de manera oportuna avances y necesidades que pueda tener el alumno en su aprendizaje del inglés. Con el uso de teorías y estímulos para aprender, se busca que se aprenda ese proceso de aprendizaje del idioma inglés
y dejando de lado parte del conductismo e internando paradigmas modernos donde el desarrollo de capacidades y competencias pueda ampliar el pensamiento del alumno. En México, la Secretaría de Educación Pública ha impulsado la enseñanza del inglés con el objetivo de que en 20 años todos los mexicanos terminen la educación obligatoria dominando el idioma. Sin embargo, exámenes como el que les había mencionado hace rato, el de la EUSIS, no solo muestra un bajo dominio, sino que este va disminuyendo. Aunque el gobierno federal le está dando importancia a la enseñanza del inglés, falta preparación y actualización de los docentes y la implementación de estrategias que promuevan el interés de los alumnos por el aprendizaje del inglés. Entonces, como sustento teórico, dentro del marco teórico, hacemos énfasis en 5 puntos. Primero tenemos lo que es la educación, la enseñanza, el aprendizaje, las competencias y las estrategias de enseñanza. Estos son los que se utilizaron dentro del marco teórico y vamos a hablar más específicamente de uno por uno. La educación, en primer lugar, bueno, como es un proyecto de investigación educativa, pues se tiene que hablar de él. Este nos menciona que el hombre procede de la cultura y sus antecesores influyen en su educación. Ya después el hombre evoluciona y se hace responsable de sí mismo. La misma educación lo hace cultura. La palabra educación proviene del latín educere y este denota la expresión de salir, de dar a luz, de sacar, lo que puede llegar a posibilitar una acción muy amplia. Como autor tenemos a León. Él nos mencionaba, y esto es muy importante, él nos mencionaba que la educación es muy compleja. O sea, debe tomar en cuenta la condición, la naturaleza y toda la cultura en su conjunto. Para poder planear el cómo educar, no solamente debes tener el tema que quieres enseñar, sino que tienes que comprender todo el contexto y la percepción que el alumno tenga sobre la educación y del alumno, pues precisamente que se quiere educar. Con respecto a la enseñanza, bueno, en esta se nos explica que surge de las instituciones y está compuesta por las personas que enseñan y por las personas quienes reciben la enseñanza. Anteriormente, y de acuerdo con Santillana, la enseñanza era la emisión de los conocimientos por parte del docente y él establecía las metas para aprender del alumno. Sin embargo, ya ahorita esto ya no es igual, ya el maestro no es el responsable de difundir el conocimiento al alumno, sino que se vuelve un estratega que se encarga de que el alumno logre el aprendizaje significativo y que logre aprender el objeto de conocimiento. Como parte de la enseñanza se debe de considerar el entorno de la escuela y los modelos teóricos que se ajustan a él. O sea, no porque a una escuela le esté funcionando un modelo teórico significa que todas deben de ser igual. No. Todo contexto es totalmente diferente. Dentro de esta investigación yo les quiero hablar sobre los 2 que influyeron más de manera significativa. Tenemos en primer lugar pues la escuela tradicional. En esta nos decía que funcionaba de acuerdo con el control, que era el sistema, y el mando, quien es el profesor. Panza nos mencionaba que el docente es el intermediario entre el objeto de estudio y el alumno. Y el alumno nada más es un ente pasivo que se encarga única y exclusivamente de memorizar los contenidos. Lo menciono como parte de esta investigación porque parte de los contenidos, solo parte, no todo, parte de los contenidos de la materia de inglés, pues sí se tienen que memorizar, ya sea pues el alfabeto o los números, cosas muy, muy sencillas, pero a final de cuentas que están presentes. Y tengo también aquí lo que es la escuela nueva. Aquí ya cambia un poco. Aquí el docente va a proveer un ambiente de trabajo donde el alumno pueda evolucionar aptitudes sociales y cognitivas. Su campo de acción aquí en México es precisamente en el nivel bachillerato. Ahí buscamos que el alumno pueda desarrollar la personalidad y la libertad como individuo, respetando su entorno y la comunicación entre personas. Y ya de aquí pasamos al aprendizaje. Este se me hizo muy interesante porque pues aquí ya tenemos la opinión de varios autores. Voy a comenzar primero con Brunner. Él decía que la persona selecciona, desarrolla y acomoda la información de manera consciente. Y esto ya se liga un poco con lo que mencionan Pintrick, Marx y Boyle. Ellos decían que el entorno educativo es importante para que el alumno tenga disposición para aprender. O sea, el aprendizaje no es meramente mental. El alumno debe de querer aprender para que pueda hacerlo. Es necesario aquí entonces el uso de estrategias que se basen
en la idea que el alumno tiene sobre el aprendizaje y cómo lo afronta. Entonces ya a partir de eso pues surgen diversas teorías. Tenemos primero pues el conductismo, el que ya es muy conocido, muy famoso, ya todos sabemos cuál es el que se enfoca en los cambios de conducta que puedan ser medibles y observables para que más adelante se puedan volver a reproducir. De esta manera nosotros podemos lograr manipular el interés del alumno para que pueda cumplir tareas pues ya más específicas o apropiadas. Es una cosa de orientación, por así decirlo. De ahí pasamos con el cognoscitivismo. Aquí ya cambia un poco la onda. Lo que se busca es que las personas trasladen lo que aprendieron en clase a la vida real. Aquí el maestro se va a encargar de hacer la clase de manera atrayente y el alumno, por decisión y motivación propia, se va a encargar de su propio aprendizaje. De ahí seguimos con el humanismo. Aquí ya el docente tiene que transformar pues sus actitudes y sus opiniones, lo que va a crear una relación de empatía, comunicación y respeto entre el alumno y el maestro, y esto va a influir de manera positiva en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, en este caso pues del idioma inglés. Y tenemos por último la teoría de la genética. Esta también es llamada la constructivista, y aquí Piaget nos decía que las personas no son conformistas. Estas desarrollan un sentido de curiosidad tan fuerte que siempre están en busca de la obtención de conocimiento. No se conforman nada más con lo que ven en la escuela, sino que por la misma curiosidad empiezan a ver más allá qué es lo que pueden aprender. Y de ahí pasamos a lo que son las competencias. Aquí Barnett nos explica que las competencias son aquellas habilidades, conocimientos y su comprensión. Una persona competente es alguien que puede realizar una acción bajo cierto estándar. En el caso del bachillerato, el objetivo con mayor peso dentro de la materia de inglés debe tener como centro el desarrollo de la comunicación lingüística, aunque pues esto también puede ayudar con el desarrollo de otras competencias, pero pues más se busca el hablar un idioma diferente, ya que es una materia de índole abierta y flexible. Puede posibilitar que el aprendizaje se efectúe con el desarrollo de diversas competencias en diferentes áreas. Aquí, a final de cuentas, la competencia que se espera del estudiante de bachillerato es que logre un cierto nivel de inglés. Así como les había mencionado hace rato, pues el nivel que debe salir el estudiante egresado de secundaria, bueno, pues es lo mismo. Y por último, bueno, como último punto dentro del marco teórico, tenemos las estrategias de enseñanza. Las estrategias son las que, bueno, representan la manera en la que se va a poner a disposición el conocimiento. En el caso de la escuela, específicamente dentro del aula de la clase, el uso de estrategias, el docente debe crear un ambiente ameno que pueda permitir el desarrollo efectivo de las actividades. Este va a crear las estrategias a partir de, como habíamos visto hace rato, los estilos de aprendizaje de cada alumno. Por lo tanto, cada estrategia es totalmente personalizada y no puede ser repetida en un aula diferente. Se hacen de acuerdo con el perfil de los estudiantes y los materiales que se tengan a disposición dentro del aula para que la enseñanza resulte asertiva. Estas son una base para que el aprendizaje se desarrolle a mediano o a largo plazo. Recordemos que el objetivo aquí es aprender a aprender. Primero, es un proceso largo el poder desarrollar las estrategias porque pues te tienes que basar en todo lo que es el contexto y los alumnos que tienes por cada aula a la que le des clase, y todavía pues es ahora sí que el proceso de funcionamiento. No es una cosa que se va a lograr de un día para otro, hay que tener paciencia. Y obviamente, como les mencionaba hace rato, no porque a alguna escuela le vaya a funcionar ciertas teorías, significa que todos vamos a ser igual. Pero bueno, lo que es la metodología, me gustaría hablar primero de las dimensiones que se sacaron para la investigación. Se elaboraron 5 ejes, que son el aprendizaje, el entorno social, la familia, la asertividad y las estrategias de enseñanza. Cada una cuenta con sus respectivas variables complejas. En el caso del aprendizaje, bueno, pues tenemos al alumno, lo que es la materia del inglés, los compañeros de clase del alumno y la infraestructura, o sea, lo que es la institución. En el entorno social tenemos las redes sociales, imprescindibles para las generaciones de ahora, los amigos del alumno y el entorno en general. Ahí ya estamos hablando específicamente pues, de Parras de la Fuente, Coahuila.
En cuanto a la familia, tenemos a los padres de familia y el ambiente familiar. En la asertividad nos enfocamos nada más en el docente y en las estrategias de enseñanza en el programa de la clase y la preparación del docente. De cada familia se obtuvieron las variables simples y estas se operacionalizaron para poder responderse de manera objetiva en el instrumento de investigación. Y ahora sí, hablando del instrumento de investigación, bueno, pues este se compone por cuatro enunciados de tipo nominal y 102 enunciados que se responden en una escala de intervalo del 0 al 100. Donde el 0 pues es la ausencia de valor o es el valor mínimo más bajo que se le puede dar y el 100 pues es el que más se llega a presentar. Se le preguntaron a los alumnos en qué medida se presentaban las variables dentro de la investigación y ellos ya respondían con un número. En cuanto a la población, bueno, la población a examinar es el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario número 21, profesor Federico Berreto Ramón, ese es el CBETA 21, y dentro de su contexto, bueno, pues se encuentra dentro de la ciudad de Parras de la Fuente, Coahuila, que también es conocido como Pueblo Mágico, y durante el ciclo escolar 2019-2020 tuvo una matrícula de 725 estudiantes. Este es uno de los 308 planteles del CBETA 21 que se encuentran repartidos entre los 31 estados de México. Anteriormente estábamos bajo el mando de la UEMSTA y CM y creo que ahorita ya somos de JETA y CM. El plan de estudios está diseñado para que para que el alumno de bachillerato pueda obtener un grado de técnico profesional y se ofrecen 7 programas. Lo que es el técnico de alimentos y bebidas, en preparación de alimentos y bebidas, técnico en ofimática, agropecuario, administración para el emprendimiento agropecuario, técnico guía turista trilingüe, técnico en desarrollo sustentable y recientemente se añadió lo que es el técnico de viticultura. Entonces, ya teniendo el contexto y ya teniendo el instrumento, pues se procedió a la apuesta de la prueba piloto. La primera vez se hizo con 15 alumnos de segundo semestre de la carrera de técnicos de alimentos y bebidas y 11 alumnos de segundo semestre de ofimática, obteniendo un total de 26 alumnos. A estos se les puso la prueba piloto de manera presencial y se obtuvo un alfa de Cronbach de .88. Se hicieron los cambios pertinentes al instrumento de investigación y se aplicó una segunda vez. Esta vez con 21 alumnos de sexto semestre de alimentos y bebidas, que debido a la contingencia ocasionada por el COVID-19 desde el año pasado, se tuvo que hacer en línea por medio de la plataforma de Google Forms. Ahí se obtuvo un alfa de .93 y se procedió a la aplicación de la muestra definitiva. La muestra fue elegida a conveniencia y de acuerdo a la disponibilidad de los alumnos, precisamente porque pues, en ese momento no sabíamos ni qué iba a pasar por lo del COVID y se tuvo que hacer en línea. Ahí los tutores de la escuela, muchos tutores estuvieron ayudándome tratando de enviar el link para la encuesta por los diferentes grupos de WhatsApp de los alumnos y se pudo obtener ya al final la contestación de 110 alumnos. Fueron 45 alumnos de segundo semestre, 30 alumnos de cuarto semestre y 35 alumnos de sexto semestre. Estos divididos en 58 hombres y 52 mujeres. Ya obtenidos los resultados de los instrumentos de investigación, se procedió a la elaboración y al análisis de los estadígrafos utilizando el programa Estadística en su versión 12. Donde se hicieron análisis de, la estadística descriptiva, que fue la univariable, donde se obtuvieron 3 tablas, la integracional con el análisis de factores, donde se obtuvieron 6 tablas, las correlaciones, donde se obtuvieron 8 tablas, la regresión lineal, donde se obtuvo 1 tabla, y el comparativo, donde se obtuvieron 2 tablas de la prueba T. En cuanto a la univariable, les había comentado, se obtuvieron 3 tablas. Primero tenemos lo que es el límite superior, o sea, las variables que se encuentran más presentes en los alumnos. Aquí me gustaría resaltar la variable que logró el primer lugar, o sea, la que más está consciente entre los alumnos, que es la meta que el alumno de bachillerato tiene por graduarse. También encontramos el respeto que el alumno tiene hacia el personal escolar, la aspiración del alumno que tiene para estudiar una carrera universitaria, el respeto que el alumno le tiene a los padres, el gusto que tiene por las redes sociales, el respeto propio que se da el docente y la frecuencia con que el alumno utiliza las redes sociales. En cuanto
al límite medio, bueno, ahí salieron 89 variables, por lo cual nada más anexo esta pequeña tablita de las 5 variables que se encontraron justo en medio. Está la relación entre la clase de inglés y el programa de la materia, la explicación que el docente da del programa de la materia, el entendimiento que el alumno tiene de la clase, la confianza que el alumno le tiene a sus padres y la retroalimentación que el docente da de las clases de inglés. Y como límite inferior, bueno, esta es la tabla con las variables que salieron del límite inferior. Aquí me gustaría recalcar, pues precisamente el no conocimiento del inglés por parte de ambos padres. Me llamó también la atención la percepción que el alumno tiene del afecto, tanto por parte del padre como de la madre. Y pues también ahí se acuña el poco conocimiento del inglés dentro de Parras de la Fuente. Y en cuanto a los análisis de factores, bueno, como les había mencionado, de aquí salieron 6 tablas. Estas se hicieron con una carga factorial mayor al 0.50. Las tablas que se sacaron fueron los aspectos actitudinales, el interés del alumno en el inglés, compañerismo del grupo, el trabajo colaborativo, la clase, el programa y la utilidad y atención. Me gustaría aquí recalcar las tablas que se encuentran en verde. Esas son las tablas que lograron presentarnos hallazgos dentro de la investigación. En cuanto a los aspectos actitudinales, pues nos habla de las características que debe de tener el buen docente del inglés. El interés del inglés ese es todo muy padre, eso se las voy a contar más detalle dentro de las conclusiones, y también de la utilidad y la atención. En cuanto a las correlaciones, bueno, pues se obtuvieron 8 tablas. Estas se hicieron con un nivel de significancia del 0.000001, son 5 ceros. Entonces, entre más ceros se tenga, bueno, pues se tiene entendido que se acerca el nivel de confianza del 100%. De esta manera, las correlaciones más interesantes salieron de las variables de interés en el inglés, que es precisamente lo que se quiere analizar, la disposición del alumno al inglés, la comprensión del contenido, el trabajo de clase del grupo, el tiempo de calidad familiar. Este está muy interesante porque, pues, como les había mencionado hace rato, también las que están recalcadas en verde son las que presentan ciertos hallazgos o ciertas cosas muy, muy interesantes. El entendimiento de la clase, la necesidad del programa de clase y la medida en la que el docente responde dudas durante la clase de inglés. De la regresión lineal se sacó una tabla. Esta tabla me gustó mucho. La tabla se basó en la variable precisamente del interés en inglés. Aquí nos muestran todas las variables que tienen que estar presentes para que el alumno pueda generar ese interés en el inglés. Y me gusta mucho esta porque presenta la relación con lo que les había mencionado hace rato dentro del marco teórico. O sea, lo que nos mencionaban de que la educación es totalmente compleja. No es simplemente el tema que se quiere enseñar, sino que es una mezcla de todo. Y en esta tabla precisamente podemos ver esto. Tenemos que apreciar la disposición del alumno, o sea, todo lo que el alumno tiene que hacer, todo lo que el docente tiene que hacer y todo lo que el mismo programa de la materia debe de contener precisamente para que el alumno genere ese interés. Y sobre el comparativo, bueno, se hicieron 2 tablas de prueba T. La primera fue una comparación entre las alumnas mujeres y los alumnos hombres. Las alumnas mujeres expresaron que asisten más a la escuela y que ellas ven la ventaja laboral del conocimiento del inglés. Por otro lado, los hombres expresaron tener más apoyo de los padres para poder estudiar una carrera universitaria fuera de Parras. Y la segunda prueba se hicieron por cuestiones de edades. Los alumnos de mayor edad y los alumnos de menor edad. Los de mayor edad expresaron tener un mayor interés en aprender inglés y ellos sienten la empatía y la buena comunicación con el maestro de inglés. Por otro lado, los alumnos menores expresaron tener mayor supervisión emocional por parte de la madre y ellos sienten que el libro de apoyo, o sea, el libro que siempre se usa en la clase de inglés, cubre sus necesidades para el aprendizaje. Entonces, de acuerdo con todos los análisis que se hicieron a los estadígrafos, se establecieron las siguientes conclusiones. Las conclusiones las dividí en 4 vertientes. La primera, pues tenemos al alumno. Para que el alumno pueda generar un gusto por aprender inglés, él necesita sentir el respeto del docente. Este docente debe dominar el idioma y este debe de motivarlo a que desarrolle una disposición para aprenderlo.
Ya más adelante el alumno va a manifestar esta disposición mediante la concentración que tenga durante las clases y la facilidad de la comprensión de los contenidos se va a expresar con el repaso que el alumno le dé, con el repaso que el docente le dé a los temas y la repetición. Los alumnos que consideran que la materia de inglés es útil manifestaron que la atención del docente no es la adecuada de acuerdo con la cantidad de alumnos en el aula. Esa es la tabla de factores que les había dicho que había sido como de wow. También se manifestó que estrategias como la dedicación y gusto por la enseñanza, la explicación sencilla de los contenidos, todo esto dentro de un buen ambiente de clase, así como una buena actitud hacia el alumno, junto con la disponibilidad fuera de horarios y una buena comunicación, son aspectos que un buen docente de inglés debe de poseer. Ya con el uso de estas estrategias se puede lograr el entendimiento de la clase para que el alumno pueda comprender y aprender el programa de la materia y los contenidos de acuerdo con la utilidad y el interés que tenga por el inglés. Y por último, se expresó también en que existe una confianza recíproca y muy buena relación entre el alumno y sus padres. Sin embargo, se percibe de mayor manera la supervisión, el reconocimiento y el apoyo por parte de la madre en comparación con la del padre. Esa es la que se encontraba dentro del ámbito familiar de las correlaciones. Entonces, ya por último, y en base a las conclusiones que se obtuvieron dentro de esta investigación, pues se hacen las siguientes recomendaciones. Primero, pues el diseño e implementación de un curso que pueda capacitar a los docentes para mejorar la enseñanza del inglés. En segundo lugar, también se encuentra el diseño e implementación de un curso que pueda capacitar a los docentes con estrategias para estimular el gusto y el interés por el aprendizaje del inglés de los alumnos, porque pues como es bien sabido, la motivación es interna, pero el estímulo a final de cuentas es externo. El diseño e implementación de una escuela para padres como fuente de apoyo para los estudiantes. Esta sería más orientada hacia los padres, papás de los alumnos, quienes sienten el poco apoyo. Y por último, tenemos también la actualización constante de los cursos de la capacitación de los docentes. Las generaciones van cambiando y el sistema educativo pues tiene que cambiar con ellos también. Y ahora sí ya, la implementación de grupos pequeños en el aula. Esta se basa en la tabla que nos mencionaba, que los alumnos que tienen interés por el inglés sienten que la atención del docente no es adecuada de acuerdo a la cantidad de alumnos. Aquí están algunas de las referencias que se utilizaron dentro de la investigación. Y pues por mi parte sería todo. Muchas gracias.